En estos ejemplos es detallar cómo se realiza el corte cuando hay una carga de distribución lineal, un trapecio, en un tramo. En este caso, este trapecio está empezando en una parte más alta, en esa parte más baja, de forma decreciente. Entonces lo que vamos a hacer es establecer la ecuación tanto de la cortante y del momento flector para ese tramo, para el tramo AB. Detallando un poco para que se pueda revisar y luego estudiar a mayor detalle. Ya se han calculado las reacciones en la viga, se pueden verificarlas y procedemos al corte. Lo que tenemos que hacer es primero determinar la ecuación de la variación de la carga, o sea, la ecuación de la carga. Para eso utilizamos la ecuación de la recta, dicho que es y igual altura final, que es 40, menos altura inicial, que es 60, sobre el espacio que ocupa en x, que es 5, y más la altura inicial, que es 60. Así de forma rápida y directa ya tenemos la ecuación. Esta ecuación hemos determinado con origen en A, porque nuestro corte va a estar dentro del tramo AB. Entonces, si reducimos esta ecuación, nos quedaría así. 40 menos 20 nos queda menos 4x más 60. Recomendación, verifiquen todos sus cálculos. En este caso, verifiquemos la ecuación, si es correcta. Si le damos 0, nos da 60, está bien. Y si le damos 5, nos da 40. Perfecto. Entonces ya tenemos la ecuación. Y ahora dibujamos el corte. ¿Cómo quedaría cortada nuestra viga? Dentro de ese primer tramo, dentro del tramo AB. Entonces tendríamos algo así. Como estamos dentro del primer tramo, anotamos todo lo que hay a la izquierda del tramo, todo lo que hay dentro del tramo, y veríamos ese corte. El valor de y es el valor de la altura, en este caso, al lado derecho del trapecio, cuando hemos cortado hasta una distancia x. Y ahora comenzamos a calcular. Para eso, tenemos que fraccionar nuestro trapecio en dos partes, en un rectángulo y en un triángulo. Aquí estaría el rectángulo, y la altura de este rectángulo estaría dada por la ecuación que acabamos de hallar. O sea que ese valor de y viene siendo la altura del rectángulo. Calculamos la cortante y para eso hacemos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas verticales. Para empezar tenemos la reacción que la hemos dejado a manera de fracción para evitar la pérdida de decimales. Y la resultante del rectángulo sería base por altura. La base es x y la altura es y, la ecuación de la recta que hemos hallado. En el caso del triángulo que queda en la parte superior, el área sería la base del triángulo, que es x, por la altura del triángulo. Y en este caso, la altura del triángulo viene siendo la diferencia entre la altura mayor, que es 60, menos la altura del rectángulo, que es y, sobre 2, porque es un triángulo. Y finalmente, la cortante en el tramo AB. Nada más igual a 0. Y ahora despejamos de aquí nuestra ecuación y ya tenemos la ecuación de la cortante. Y vamos reemplazando además, ¿no? Tenemos que reemplazar cuánto vale y, que es la ecuación que hemos hallado. Lo propio, reemplazamos lo que es y. 60 menos y. Y reducimos la ecuación y ya tendríamos la ecuación de la cortante. Para finalizar con este tramo, siempre es necesario, además de reducir la ecuación de la cortante, asignarle valores. Los valores que corresponden al tramo. Como es un tramo inicial, el tramo empieza de 0 a 5 en este caso. Donde 0 marca la ubicación de la cortante en A y 5 marcaría la ubicación de la cortante en B. Entonces reemplazamos los valores y ya tenemos los valores de la cortante en el extremo izquierdo y en el extremo derecho.
Para hallar la ecuación de momentos, sacamos momentos en el punto de corte. Y tendríamos lo siguiente. La reacción que genera un momento horario por su brazo hasta el punto de corte, que sería X. El rectángulo que genera momento antihorario sería menos el área base por altura, X por Y, y su centroide es la mitad de la base, que es X medios. El triángulo de la parte superior, primero el área, que sería la base, que es X, la altura sería la diferencia entre las cotas, 60 menos la altura del rectángulo, que es Y, sobre 2, el área y el centroide, como estamos midiendo hacia el vértice, sería 2/3 de la base. Y finalmente el momento, que por convención de signos es antihorario, por lo tanto es negativo. Y de aquí despejamos la ecuación de momentos. Y lo propio, hay que hacer un poco más de álgebra para simplificar, ¿no? Vamos reemplazando lo que es Y. Y para acabar el tramo siempre hay que darle valores. De esta manera ya va a quedar listo para la gráfica, para que se pueda hacer al igual que en método por tramos, graficando simplemente los valores extremos. Y reemplazando X, tenemos que el momento en A es 0. Y con eso hemos terminado el corte en el primer tramo para esa viga, que contiene una carga trapezoidal. Como recomendación general, no se olviden, siempre que calculen sus fuerzas internas con fracciones, siempre anótenlas con decimales, 3 decimales, para que se pueda apreciar y también facilite el cálculo y también el gráfico por tramos. En este siguiente ejemplo vamos a tomar una viga que posee también una carga linealmente distribuida, un trapecio, solamente que está orientado en diferentes sentidos. Se han calculado las reacciones y igual que hace rato procedemos primero a determinar la ecuación de la carga. Entonces en este caso la ecuación será así: altura final 50, altura inicial 30, espacio recorrido 5 por X más altura inicial. Entonces el procedimiento es bastante sencillo para determinar la ecuación, práctico, ¿no? Es mucho más fácil que tener que estar determinando relación de triángulos y demás, aplicando simplemente conceptos de cálculo. Siempre verifiquen, eso no se olviden, la ecuación. Si le damos 0 me da 30, lo cual es correcto, y si le damos 5 me da 50, lo cual también es correcto. Una vez que ya hemos definido nuestra ecuación, entonces hacemos el corte y de nuevo vamos a cortar solamente el primer tramo para que quede como un ejemplo un poco más detallado. Entonces dibujamos el corte y lo que veríamos en el corte sería esto. El corte se hace en cualquier lugar del tramo AB. Por convención de signos ya se establecen las fuerzas internas, la cortante para abajo, la normal hacia la derecha y el momento en sentido antihorario. Entonces, al hacer el corte a una distancia X, el trapecio se vuelve a dividir en otro trapecio
Y ese trapecio a su vez lo tenemos que subdividir en un rectángulo y en un triángulo. En este caso, la ecuación que hemos hallado, el valor de y, representaría la altura del trapecio en el lado derecho. Y por lo tanto, a diferencia del caso anterior, no sería la altura del rectángulo, sino tampoco la altura del triángulo, ¿no? Sería la altura de todo el trapecio. En este caso, la altura del rectángulo sería 30 y la altura del triángulo en la parte superior sería el valor de la ecuación menos los 30. Tomando en cuenta esa aclaración, ya podemos determinar las fuerzas internas. Para ello hacemos sumatoria de fuerzas verticales, para hallar la cortante, y sumatoria de momentos, obviamente, para el momento. Tenemos la reacción. Vamos a trabajar también así con fracción y luego al final calculamos con decimales. El rectángulo estaría orientado hacia abajo, sería menos base por altura o altura por base, que sería 30 por x. Y el triángulo que tiene en la parte superior del trapecio tendría una base que es x y la altura sería la diferencia entre la ecuación menos los 30, que es la altura del rectángulo. Y esto sobre 2 porque es un triángulo. Y menos la cortante en el tramo AB. Y de aquí despejamos nuestra ecuación de la cortante, entonces. Aprovechamos para reemplazar, porque hay que hacer algo de álgebra y aritmética, ¿no? Reemplazamos entonces. Y una vez que tenemos determinada la ecuación, no se olviden que el siguiente paso es asignar los valores extremos para tener todos los datos predispuestos para la gráfica. Como nuestro primer tramo empieza en 0 hasta la longitud del tramo, que es 5. Y hallamos la cortante en A y la cortante en B. Y de nuevo, no se olviden, además de ponerle en decimales, o en fracción, perdón, para no perder la aproximación correspondiente, anotar en decimales. 3 decimales como mínimo. Además de aplicar el redondeo correspondiente. Y ya tendríamos los valores de la cortante. Ahora vamos con el momento. Entonces, para sacar momentos, nos paramos en el punto de corte y tendríamos lo siguiente. La reacción que genera momento horario por su brazo, que es x. El rectángulo que tiene una altura de 30, una base de x, y su centroide sería la mitad de la base, que es x medios. En el caso del triángulo, la base del triángulo es x también. La altura del triángulo sería la diferencia entre y, que era la altura del trapecio, menos 30, que es la altura del rectángulo, sobre 2, porque es triángulo. Y en este caso la distancia centroidal está medida hacia la parte más alta, no al vértice. Entonces sería un tercio de la base. Como la base mide x, entonces sería x tercios. Nada más igual a 0. Y de aquí despejamos la ecuación del momento AB. Aprovechamos de nuevo para hacer aritmética. Tenemos que reemplazar nuestra ecuación. Y seguimos reduciendo la ecuación.
Una vez que tenemos reducida nuestra ecuación, asignamos valores. Y tenemos el momento en A y el momento en B. En A todo se vuelve 0. Y con eso hemos terminado los dos ejemplitos del corte en un tramo con una carga trapezoidal, ¿no? Con sus dos variaciones, ya sea que esté ascendente o esté descendente. Espero que les sirva, los revisan con detalle. Suerte.